Hola a todos, ¿cómo están? Este jueves, en el que voy a hablar de, para lograr tener una buena relación es necesario dejar atrás la máscara, o como dice el libro de El Caballero de la Armadura Oxidada, deshacernos de esa armadura que creamos cuando éramos niños. Este tema lo saqué un poquito de que escuché, bueno, al menos me dio la idea, ¿no? Escuché un podcast de Marco Antonio Regil entrevistando a un psicólogo que yo no había escuchado, que se llama Rodrigo García Platas. Ahora me gustó mucho la forma en que planteó pues todos estos temas de por qué nos relacionamos, por qué y cómo nos relacionamos desde nuestras heridas, ¿no? Tanto yo como muchísimos de los psicólogos y personas que se dedican a entender cómo funcionan las relaciones y la atracción y el enamoramiento y el amor, etcétera, pues todos han llegado a la conclusión, o todos ya están basados, o utilizan esa premisa en que el enamoramiento definitivamente no es un pilar adecuado para construir una relación. Puede o no puede construirse una relación a partir del enamoramiento, pero definitivamente creo que siempre dicen, si te quieres casar porque estás enamorado, por favor, te imploro que no lo hagas, ¿no? Hay muchas otras cosas que trabajar antes. Entonces, este psicólogo Rodrigo habla de esto que ya hemos hablado, pero creo que de los patrones que repetimos, pero creo que le da un poquito más de profundidad y para mí me dio a entender mejor cómo funciona este tema de los patrones, ¿no? Eh, Como que la teoría muy básica de los patrones es si tú creciste en un hogar donde había abuso o había alcoholismo o había indiferencia, eh, tú repites en tu relación de pareja sin quererlo desde el subconsciente, que ya sabemos que si lo dejamos va a elegir desde ahí, por eso hay que concientizar. Entonces vamos a repetir relaciones con personas abusivas, alcohólicas o que nos tratan con indiferencia. Y bueno, hasta ahí es como la primera, creo que esa es la primera capa realmente. Si fuera así de sencillo, así de lógico, así de matemático, bueno, pues no habría necesidad de terapias, ¿no? Eh, Cada uno reaccionamos ante la situación que nos toca vivir de una manera distinta, según nuestro temperamento, según nuestra personalidad, según la edad en que vivimos lo que vivimos y según fuimos desarrollando pues nuestros propios mecanismos de defensa, ¿no? Es decir, lo que a mí me pudo haber afectado creciendo en una familia, a mi hermano o a mi hermana probablemente no le afectó o lo vivió simplemente diferente o le afectaron cosas que a nosotros no nos afectaron. Y por eso es que cada situación es única, ¿no? Y por eso es que se requiere el tema de las terapias. Entonces, un poquito basada en ese tema, quiero hablar escuchen si pueden la entrevista, se las recomiendo, pero bueno, quiero hablar un poco desde mi perspectiva, de lo que yo entendí, de lo que yo vi, de lo que a mí me gustó y de los 20 que a mí me cayeron escuchando a este psicólogo. Y también lo quiero combinar con algo hasta un poquito más filosófico y más profunda de vida en general. Voy a aprovechar que es el último episodio del año y me voy a poner un poquito más filosófica de lo que normalmente me pongo. Casi siempre soy muy racional, muy lógica, a lo mejor hasta poco emocional en mis conclusiones o en mis premisas. Pero la realidad es que sí soy un poquito más filosófica de lo que a veces me manifiesto en el podcast. Entonces, pues un poquito haciéndole honor al título, que es que para tener una buena relación necesitamos dejar nuestras máscaras a un lado. Me voy a identificar con mi lado filosófico y espero lo disfruten, sobre todo espero que les sirva de algo. Yo siempre lo que quiero es, lo que busco es que aprendan, que se cuestionen,
que de repente vean una perspectiva nueva de lo que están acostumbrados a ver de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, para arrancar, sabemos o vamos a partir de pues de esta premisa de que nos atraemos desde nuestros traumas o desde nuestras carencias, ¿no? Pero sobre todo de cómo normalizamos estos traumas o estas carencias para sobrevivirlas, ¿no? Ahondando un poquito en esto, ¿a qué me refiero con normalizar? Todos crecimos con cosas buenas y cosas malas, ¿ok? Absolutamente todos. Vamos a suponer un ejemplo, a lo mejor que creciste con papá o mamá alcohólica, ¿no? Pues normalmente si esto lo vives como un niño pequeño, no sé, 7 10 12 años, cuando aún no tienes las herramientas de entender lo que significan las adicciones, el alcohol, las personalidades, el huir de la realidad, etcétera, etcétera, y lo único que ves es una mamá o un papá que pues cuando toma ese liquidito raro, llamado alcohol, pues cambia, ¿no? No sé, a veces se puede poner abusivos, el alcoholismo puede dar también, hay gente que se pone a lo mejor de víctima, o gente que llora, o gente que se pone simpática, o gente que de repente sin alcohol es muy seria y con alcohol es cariñosa y linda, y esto no quiere decir que el alcohol sea bueno, ¿no? Pero bueno, están viendo estos cambios de personalidad en las personas con las que salieron. Pues como niño no quieres no quieres dejar de querer ni a tu papá ni a tu mamá por eso. No quieres y no entiende tu consciente cómo hacer cómo entender y cómo explicar eso. Entonces lo que sucede es que normalmente como niño te construyes una historia sobre lo que estás viendo, que te está doliendo, o que te está molestando, o que te está intimidando, puede haber muchas cosas. Te construyes una historia para normalizar lo que te está tocando vivir. A eso se refiere, o nos referimos cuando hablamos de la normalización de nuestros traumas, ¿no? Cuando tú te construyes esa historia como niño, es decir, puedes pensar, ¿no? Te vas y piensas en tu cuarto y dices, bueno, yo no quiero dejar de querer a mis papás, aunque sean así como raros, como se ponen, ¿no? Entonces, pues no sé, a lo mejor es normal, ¿no? Seguro los papás de todos hacen lo mismo. Se, seguro, no sé, la mamá de mis amigos también hace lo mismo, pero pues yo no lo he visto, pero seguro es normal y ya, y no es, obviamente es un mecanismo de defensa esto. Y entonces creces normalizando el tema del alcoholismo. Es simplemente un ejemplo, hay muchísimos. Podemos normalizar la indiferencia, podemos normalizar el abuso, podemos normalizar la agresión, podemos normalizar la infidelidad, ¿no? Sin darnos cuenta. Y en esa normalización, que viene de un trauma, o sea, de algo que nos dolió de pequeños, desde ahí es donde muchas veces nos relacionamos o elegimos parejas sin mucha conciencia, ¿no? Entonces, la otra forma en la que podemos darnos cuenta de dónde están nuestras elecciones mal elegidas es qué papel jugamos en nuestra casa. Y ese es el que normalmente puedes repetir también en la pareja. Entonces, una combinación de las dos cosas, ¿no? Todos tienen un rol en su familia que lo adaptas porque, no sé por qué, insisto, por personalidad, por la personalidad de los otros, es una circunstancia no solo personal, ahí sí un poquito de todo el entorno y de todo el casting que juega tu familia, ¿no? Eh, Hay hermanos mayores que funcionan como si fueran los niños chiquitos, hay hermanos mayores que sí fungen como hermano mayor y toda la vida se generó ese rol en su cabeza, entonces cuando está con una pareja se comporta como el hermano mayor, hay otros que jugaron a ser
el papel emocional, el sensible de su familia, porque ahí les acomodó, porque ahí encontraron un lugar, porque no había otro que jugara ese papel. Entonces en la pareja pues te representas como esa persona emocional, o a lo mejor en el lado de víctima. Hay quien escoge, sin querer otra vez, el papel de yo soy el fuerte o la fuerte y soy la que contiene a la familia, ¿no? Si no es por mí, casi que no funciona esta familia, porque yo soy la que cuando mi hermana está en crisis, yo la soluciono, y cuando mi mamá está peleándose con mi papá, pues yo contengo a mi mamá, y cuando mi papá se va de la casa porque se va y viene, entonces yo eh, hablo con mi papá, y entonces yo me hice ese papel, ¿no? Como de contener a toda la familia y de mantener el equilibrio, aparentemente el equilibrio familiar, ¿no? Eh, Otros agarran el papel de el complaciente, ¿no? El que dice, pues aquí hay demasiadas personalidades tratando de hacer de su voluntad, ya no cabe uno más, entonces pues yo voy a ser el que dice que sí a todo. Ah, quieren ir para allá, sí. Y entonces aparentemente soy feliz diciéndole a todos que sí, porque todos son felices conmigo, porque yo digo que sí a todo, ¿no? Entonces, eso es el papel que casi siempre, bueno, algunos de estos papeles o muchos otros, por eso yo creo que es importante la terapia, y a veces no es suficiente con escuchar esto, pero bueno, si me escuchan a mí y a otras cosas y además leen y además van a terapia, creo que les pueden caer pueden entender muchas cosas de sus patrones, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo normalizamos nuestros traumas y qué papel jugamos en nuestra infancia o en nuestra casa? Son las dos cosas principales que nos van a ayudar a entender por qué escogemos a quien escogemos, o por qué nos sentimos atraídos hacia ciertas personas y no otras, ¿no? Estos mecanismos de defensa que nos creamos cuando somos pequeños, pues nos van provocando crearnos una identidad a partir de la defensa. Y esto está perfectamente bien cuando somos niños, ¿no? Para eso tenemos estos mecanismos psicológicos de defensa, ¿no? Sin embargo, el problema es seguir cargando con estos mecanismos o con esta identidad falsa, digamos, cuando somos adultos, ¿no? El otro día platicaba con una amiga, hace meses la verdad, pero me acuerdo que me dijo un comentario que me pareció curioso, pero no lo había yo podido aunar a, a, a un tema en específico, y creo que el día de hoy me cuadra muy bien su comentario. Me dijo, a ver, primero la voy a definir. Es una persona divorciada ya de hace muchos años, que ha tenido un par de relaciones de pareja duraderas después de su divorcio, no muy buenas, y hoy por hoy no está con nadie. Y es una mujer económicamente resuelta, que sabe decidir, sus hijos ya son adultos, ¿no? Es una persona que le gusta mucho leer y el autoconocimiento y saber acerca de diferentes temas de la vida, entonces nos identificamos en esa área bastante bien. Pero me decía, me impresiono que soy esta mujer, ¿no? En el mundo corporativo, que tiene una empresa, en el mundo corporativo soy la persona que resuelve, que va, que decide, que vende, que está en juntas con hombres. Me dice, pero a la hora que me invita a salir a alguien, no solo a la hora que me invita a salir a alguien, a la hora que alguien medio me gusta, me convierto en una niña indefensa, ¿no? Y efectivamente las relaciones o ese sentimiento de atracción hacia alguien es lo que dispara la vulnerabilidad de que salga pues tu niño interno. Yo creo que por eso muchas personas son muy exitosas en el campo laboral, tal vez en el deportivo, inclusive tal vez hasta en el familiar hablando de soy el padre o la madre de los hijos, ¿no? O sea, son muy funcionales ahí, pero en el tema de la relación ya de pareja son muy inmaduros, porque están funcionando desde ese niño interno que crearon y que crearon a partir de esos mecanismos de defensa que surgieron a partir de la forma en que crecieron, ¿no? Entonces,
nos estamos relacionando desde esta armadura o desde esta máscara. Y muy probablemente por esto somos tan contradictorios a la hora de las relaciones personales, ¿no? ¿Y a qué me refiero con contradictorios? Desayuné ahí con una pareja un poco más jóvenes que yo hace, no sé, como una semana. Y, y estábamos hablando esto de que normalmente el hombre es como más directo, es decir, el hombre cuando te dice no quiero una relación, no quiero una relación, pero una mujer si te dice no quiero una relación, nunca estés seguro que lo que te dijo es realmente lo que siente, ¿no? O es un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, la mujer le dice, yo no quiero una relación cuando en el fondo sí es lo que quiere, pero no se atreve a decirlo porque de alguna forma cree que eso es una vulnerabilidad o es una debilidad o te van a ver como needy o en fin. Entonces, a eso me refiero con que muchas veces somos contradictorios. O eh, tratar a alguien, a veces tratamos a la pareja como si no la necesitáramos cuando por dentro sí necesita, y a ver, hablo de una necesidad sana, no de la codependencia en nada, pero a ver, yo creo que cuando estás con alguien, parte de estar con alguien es necesitarla de cierta forma, no depender de esa persona. Es decir, si esa persona puede ayudarte con esa necesidad que tienes, bien, pero si no la puedes resolver, o sea, si no te ayuda tu pareja, pues la puedes resolver tú o la resolverás con alguien más. Eso me refiero con necesito o me gusta tu opinión, pero no dependo de tu opinión o de tu ayuda para vivir, ¿no? Entonces sí somos de repente muy contradictorios. Por ejemplo, en los pleitos sale mucho esta dualidad o esta contradicción que tenemos, que es, de repente te estás peleando porque no sé, porque el cuate no te habló cuando quedó de hablarte, ¿no? Y le estás reclamando, cuando en realidad ese no es el tema por el que estás peleando. El tema por el que estás peleando, pero no te atreves a decir, es la inseguridad que te está provocando el que no te llame cuando te quedó de llamar. Pero díganme, ¿quién se atreve a decir, en lugar de irme por el lado del enojo, irme por el lado de la vulnerabilidad y decir, ¿sabes qué? Cuando no me hablas me siento súper insegura o inseguro y siento que ya, no sé, te fuiste con alguien y siento, no sé, mi papá le hacía eso a mi mamá y entonces me recuerda y entonces me está dando en la llaga, ¿no? En lugar de reclamarlo. Pero cuando la otra persona, cuando normalmente te vas por el lado del enojo y a reclamarlo, la otra persona te va a reaccionar desde ese lado del enojo y no desde la vulnerabilidad y de la razón real. Entonces, los pleitos, perdón, se me cayó el cuaderno, los pleitos se hacen desde un lugar que no son el origen real de la incomodidad o de la inconformidad o del desacuerdo, ¿no? Y esto me lleva ya un poquito más al lado filosófico. No sé quiénes de ustedes leyeron El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un libro, yo creo que es como de los 90s. El autor Robert Fisher. Eh, yo lo leí hace, yo creo que en los 90s, tal cual. Pero ahora que estaba escuchando este podcast y empecé a pensar en este tema, me acordé del libro y creo que pues va muy relacionado con lo que estoy hablando, ¿no? Es, crecemos con una armadura y con una identidad que un poco nos inventamos para defendernos de nuestro entorno cuando éramos chicos jóvenes y no teníamos las herramientas suficientes y nos ayuda a sobrevivir, en algunos casos físicamente y en otros casos emocionalmente. Pero una vez que ya somos adultos conscientes, que ya tenemos cierta madurez, sería importante deshacernos de esa armadura que nos impide ser quien realmente somos y enamorarnos y formar una relación de pareja desde quien realmente somos, en lugar de tratar de formarla desde esa identidad falsa que nos creamos, ¿no? Digamos que tenemos que soltar lo que creemos que somos para ser quienes realmente somos. No es que pierdas toda tu personalidad, pero sí hay mucha gente que se vuelve
también platicando, por ejemplo, con otra amiga que anda con problemas en su relación por eh, exceso de alcohol de la pareja, que aparentemente el issue es el alcohol. Realmente el issue no es el alcohol, como dicen, the issue is never the issue. O sea, el problema nunca es el problema. Siempre hay 20 capas al fondo para poder entender realmente cuál es el problema, ¿no? Pero bueno, ella de pequeña o creció con alguien, me parece que alrededor suyo, no sé, su papá, que tenía rasgos de alcoholismo o alcoholismo o alguna cosa parecida, ¿no? Y ella, en su personalidad, lo que creo es una mujer fuerte, ¿no? De menos de apariencia. Ella se creó esta personalidad de yo soy fuerte y yo aguanto, y entonces si mi papá me regaña, me dice o me abusa o lo que sea, yo soy la que aguanta, ¿no? Cuando tal vez en el fondo no lo es, esa fue su forma de defenderse. Y entonces ahora en sus relaciones pues se relaciona desde esta mujer fuerte, cuando en realidad no es que sea débil, porque aquí no creo que la palabra opuesta de fortaleza sea debilidad, sino cuando realmente es emocional y no le gusta aguantar, y aguantar le duele, y aguantar una persona con alcohol le recuerda a su llaga o a su herida de infancia, pero sabe, entre comillas, cómo lidiar con ella a través de esta identidad que se creó. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Entiendo que está un poco enredado, pero bueno, espero que les haga sentido. A mí sí me lo hace, pero yo llevo mucho tiempo pensando en y analizando y entendiendo, entonces espero ser clara con esto, ¿no? Entonces, creo que lo primero que necesitaríamos hacer para poder realmente deshacernos de quien creemos que somos, para aceptar el yo adulto hoy, que a lo mejor no es tan fuerte como creemos ser, que a lo mejor realmente, no sé, nos acostumbramos a resolver los problemas de la familia, pero lo hicimos porque ese es el lugar que encontramos, pero la realidad es que a mí no me gusta estarle resolviendo los problemas a la gente, ¿no? Me siento usado o usada en mis relaciones, pero yo las genero. O sea, yo me acostumbré a resolver, por ende, sin querer escojo a alguien que necesita que le resuelvan, pero cuando yo le estoy resolviendo a esta persona, que es ahora la pareja que elegí, que escogí, pues yo me siento usado. Entonces, pues no me siento bien. Y entonces tengo conflicto en mi relación porque me estoy relacionando desde un lugar que yo sé que yo me comporto como tal, es como ser un actor, pero realmente es ese o esa no soy yo, ¿no? Le eché una ojeada al libro del Caballero de la Armadura Oxidada, pero bueno, para los que no lo han leído les recomiendo que lo lean. Es un cuentito tipo El Alquimista o tipo El Principito, ¿no? De estos que son pues cuentos que aparentemente son muy básicos, pero que tienen muchísima filosofía y muchísimas verdades en frases y en historias muy simples, ¿no? Y en el libro, y creo que lo podemos adoptar, dice que tienes que pasar por tres, ellos le llaman castillos, los castillos están dentro de cada uno, ¿no? El primero es el silencio, el segundo es el conocimiento y el tercero es la voluntad y la osadía, para poderse deshacer de la armadura. ¿Y a qué se refiere con la armadura? La armadura se refiere a esa capa que nos pusimos entre lo que realmente sentimos y lo que construimos hacia el mundo, y la persona que construimos hacia el mundo exterior. Entonces, el primer castillo habla del silencio, ¿no? El silencio, y esto es, pues yo lo he tocado de alguna forma, no de esta forma de cuento, pero él dice que el primer castillo es el del silencio. Y eso, como cuando pasas a través de una ruptura, o independientemente de que no estés en una ruptura y sientas que tus relaciones han sido fallidas, o que cuando estás en una relación pues no te acabas de entender
y no estás totalmente satisfecho, o sientes que hay algo que te hace falta, o que la gente realmente, o sea, la persona con la que estás realmente no te ve o no te entiende, muy probablemente es porque te manifiestas desde un yo que no eres tú, y por eso nunca te va a acabar de ver la persona con la que estás y nunca te va a acabar de entender, y vas a seguir escogiendo personas desde tu armadura y no desde tu ser, ¿no? Entonces el silencio pues es íntegramente pensar, pensar quién eres. Y aquí lo voy a relacionar un poquito más con el tema también de las parejas, ¿no? Que hablaba este psicólogo que escuché en el podcast que les comenté al principio. Es por cómo crecí, qué identidad, qué rol jugué en mi casa, eh, qué traumas, qué cosas que sé que hoy como adulto sé que no estaban bien, normalicé cuando estaba yo creciendo. Y de cómo los normalicé, cómo me fue atrayendo mi pareja o mis parejas o las relaciones o las personas que me han atraído, ¿no? A eso nos referimos con silencio. Entonces esto creo que es súper importante hacerlo si estás terminando una relación o si estás divorciándote o separándote, es clave. Pero también aplica muy bien si llevas años separado y sientes que tus últimas relaciones pues no han sido, pues han sido fallidas, digamos, ¿no? ¿Quién me atrae? ¿Por qué me atrae? ¿Qué rol estoy repitiendo? ¿Realmente ese soy yo? ¿Soy lo que quiero? ¿Es lo que quiero? ¿Es como quiero que me vean? ¿Cómo me ve la gente y realmente cómo me veo yo? Y eso es lo que implica el silencio, ¿no? Pensar, porque cuando piensas, cuando meditas, yo lo uso mucho cuando hago ejercicio, ¿no? Te sales a correr, siempre y cuando vayas solo, aplica el silencio, si no, no. Cuando lees, vives, escuchas y de repente te pones un rato en silencio y dices, a ver, vamos a resolver esta pregunta básica, quién soy, qué me gusta, qué siento, realmente cómo me estoy comportando es como me gustaría ser, desde dónde me estoy relacionando con la gente que atraigo, por qué me atrajo esa persona, qué de esa persona me llamó la atención, y eso que me llamó la atención de esa persona al principio, por qué después me chocaba, ¿no? Porque después acabó odiándolo. Seguramente muchos de ustedes han escuchado o han vivido esto, ¿no? Que al principio la persona te atrae porque era callada, no sé. Y luego con el tiempo, que fuera callada fue exactamente lo que más te molestaba. Entonces, esas son las cosas que hay que pensar. El libro habla más, se refiere más a la vida en general, y yo simplemente lo estoy queriendo aplicar más al tema de la relación, pero creo que aplica muy bien a la vida y a la relación y a tus amistades y a muchas otras cosas, ¿no? Entonces el silencio es para pensar, y solo pensando vas a lograr pasar al castillo siguiente o al paso siguiente, que es el del conocimiento. Dicen que el conocimiento es la luz que alumbra la vida, ¿no? Es la luz que te alumbra el camino. Es decir, cuanto más sepas y cuanto más entiendas de ti y de la vida, más luz y más iluminado va a ser tu camino. Y eso te va a ayudar a ver todo con más claridad. Entonces, ese es el siguiente paso, el de aprender, el de conocer. Y el conocer, hablamos de conocer la vida, conocerte a ti, conocer tus relaciones pasadas, conocer qué es lo que te atrae, conocer tus traumas, irte conociendo realmente detrás de esa máscara o detrás de esa armadura que todos vamos formando, por cierto, ¿eh? Y el último castillo ya es el de la voluntad. Es decir, cuando ya pensaste, ya tienes el conocimiento, ahora debes de tener la voluntad para, lo que sea en este caso sería la voluntad para manifestar realmente lo que sientes y lo que eres, y no ese personaje que te creaste cuando creciste, ¿no? Y la otra que es importante y que también mencionan de alguna u otra forma en el cuento es, pues, no hay atajos y no hay caminos cortos y tampoco hay tiempos.
al final la vida, o sea, llegar a atravesar estas tres etapas que aparentemente, según el cuento, te ponen en la cima de la montaña. Hay muchas montañas en la vida y la vida va a ser siempre un proceso de esto, ¿no? De silencio, de conocimiento, porque cada cosa que te pasa, pues te provoca a volver a decir un poco de silencio, qué aprendí de aquí, qué lecciones, a dónde voy, y te llevan a una cima. Pero ya que llegas a una cima, va a haber otras cimas. Entonces, pues la vida, igual que la relación, igual que la felicidad, no es un lugar, no son un lugar, son siempre un proceso y un camino pues eterno, ¿no? Sin embargo, sí va mejorando cada vez que vamos superando una relación o superando un problema, sí va mejorando la vida cuando lo vamos entendiendo, ¿no? La lucha principal es aprender a amarnos, pero amar tu verdadero yo y a poder salir de esa identidad creada de niño asustado. Porque no, mientras nos sigamos relacionando desde ese niño asustado o desde ese mecanismo de defensa, vamos a seguir teniendo estas contradicciones y va a ser muy difícil que podamos crear una relación profunda y adecuada para nosotros. Yo creo que mucho de que actuamos desde ahí tiene que ver con que escogemos personas no adecuadas, ¿no? Seguimos escogiendo esas personas que nos activan nuestros mecanismos de defensa y que nos dan en las llagas y en las heridas que todos traemos. Creo que el chiste aquí es, una vez que identificas esas heridas, es tratar, ya que lo tienes consciente, es escoger a alguien que no te dispare esas heridas, ¿no? Las heridas no se van a quitar, simplemente queremos a alguien que no te las dispare. Si yo traigo herida de abandono y a mí me da miedo que me dejen mis parejas y entonces soy demasiado servicial o demasiado, me entrego demasiado y siempre estoy caminando con ese miedo que me dejen, lo normal desde el subconsciente y desde el niño asustado, porque esto es lo familiar, es que escojas a alguien que sea pues medio misterioso, que de repente se desaparece, que se va, y aunque tú estás familiarizado con ese tipo de dinámica, es exactamente lo que te dispara. Ya que entiendes que traes ese miedo, lo que debes de aprender a escoger es una persona que sea muy seguro, muy firme, muy congruente y muy constante en su actuar. Porque estas personas que son evasivas, un poco misteriosas, que no son tan abiertas, que no son tan espontáneas, no es que sean malas personas. Y para otro tipo de personalidad y para otro tipo de heridas no les va a pasar nada, no les va a importar. Pero para alguien que trae miedo a que lo dejen, definitivamente no es la persona correcta. Pero insisto, es la que probablemente te atrae porque es la que te va a identificar con tu dinámica de siempre de tu casa, ¿no? Yo creo que haciendo esto, de esta conciencia y tratando de pasar por estos castillos, que da igual si le llaman castillos, etapas, pasos o como le quieran poner, haciendo esto podemos aprender a elegir y a construir una relación por diseño. Y por diseño adecuado para nosotros, en lugar de como normalmente suceden en las relaciones, que es por accidente. O sea, accidente, ay, me encantó y ya con eso ya la vamos a armar, ¿no? Sin darme cuenta si me estoy relacionando desde el niño, si estoy actuando acá, si cada vez que tengo un pleito realmente el pleito ni siquiera tiene que ver con la realidad del problema, ¿no? Y por eso es que a veces suceden las relaciones por accidente y por eso es que 50% de las relaciones de primera vuelta se divorcian porque es un volado, es un accidente. Yo lo que intento es que en esta segunda vuelta o tercera o cuarta o quinta, siempre les he dicho, ya no sea por accidente, ya sea realmente una relación creada con voluntad, con intencionalidad, ¿no? Encontrar tu nueva verdad requiere soltar el miedo. Y el miedo es el miedo a soltar esta identidad, esta verdad, estos juicios y estas creencias
que fuiste construyendo en tu personaje. Es todas estas etapas del libro, que insisto, si quieren leerlo, les tardará media hora, bueno, no tanto, o sea, una hora leerlo, pero sobre todo entenderlo, porque entre leer y entender hay un abismo. Pero a lo mejor combinado con lo que yo les estoy diciendo y con otras cosas que han escuchado de otras personas, les va a ayudar a que les caigan ciertos... van a aprender a, a juntar ciertos conocimientos, y eso les va a ayudar a identificar algunas piezas del rompecabezas de su vida en general y tal vez de su vida amorosa en particular, y los va a llevar a entender mejor por qué les ha pasado lo que les ha pasado y cómo no repetirlo, ¿no? Una cosa que hice hace un par de semanas y que, bueno, me parece divertidísimo, pero aparte se los recomiendo como diversión, que son los escape rooms o enigma rooms o estos, pero que se relacionan, creo yo, bien con un poquito con lo que estaba yo diciendo, ¿no? Porque parte de decirles que no hay atajos, ¿no? O sea, primero tienes que pensar, luego viene el conocimiento y luego ya viene la voluntad y la valentía y todo lo demás. No puedes pasar del silencio si no pensaste y resolviste. Y en los Enigma Rooms, no sé si saben qué es, ya me alargué un poquito más aquí, pero bueno, son unos acertijos, y vas pasando que te ponen, todos son temáticos, ¿no? Hay el submarino que está ahí, necesitas, el capitán se murió y entonces necesitas mandar una clave Morse para que te rescate, o está el avión que aterrizó en la playa desierta y entonces cómo le haces para que te rescaten. Hay que encontrar el tesoro de Moctezuma, porque si no encuentras el tesoro de Moctezuma te cae el hechizo de no sé qué. En fin, hay diferentes temáticas, normalmente te dan una hora para resolverlo, te van dando claves, les soy sincera, poco obvias, ¿no? O sea, te cuentan la historia y te dejan en un cuartito, y tienes que pasar de cuartito en cuartito, que esto es como lo quiero relacionar hoy, ya un poquito para terminar con los pasos que se requieren hacer, y que no hay, que la única forma de llegar es atravesándolo, ¿no? Entonces te dejan hay un cuartito primero, no hay, aparentemente los primeros 10 minutos que estás ahí no hay nada, hasta que no te tomas el tiempo de observar cada cosa y de pensar y de empezar a decir, a ver, ¿qué de aquí puedo utilizar para pasar al siguiente cuarto, ¿no? Hasta que no resuelves el primer cuarto, no puedes pasar al segundo. Ya que pasaste al segundo, sí puedes ir y venir entre el primero y el segundo. Pero hay una puertita entre el primero y el segundo, que lo primero que tiene que pasar es que tienes que pensar para que se abra. La primera reacción que he visto, yo he ido ya como 5 veces, me parece increíble, por muchas razones, las dinámicas que se generan, las personalidades que se reflejan, ¿no? Háganlo en pareja, se los recomiendo mucho, creo que pueden aprender mucho de la personalidad de su pareja. Pero bueno, lo primero que sucede es que te dan la historia, se callan y te dejan en ese cuartito de a 2x2 o a 3x3, y empieza a correr el tiempo, la desesperación, ¿no? Imagino como cuando quieres salir de tu divorcio y dices, ya quiero, estoy desesperado por entender esto, por pasar, porque se me pase el dolor, por todo lo que quieran. Y cuando los primeros 5 minutos o así, que estás desesperado por viendo a todos lados, pero no ves nada, pero no estás pensando, no progresas, por cierto. Y después tiene que venir a fuerza un poco la tranquilidad para decir, a ver, piensa, literalmente es eso, piensa, voltea arriba, voltea abajo, analízate tú, ¿no? Piensa en la historia que te dieron, y poco a poco va saliendo la clave que te permite pasar al siguiente cuartito. Y así es de cuarto en cuarto hasta que llegas al final y logras salir antes o no antes de la hora. Pero bueno, me pareció como una buena metáfora de cómo va funcionando las etapas de crecimiento.
y siempre vamos a estar creciendo y siempre vamos a estar evolucionando. Entonces, cada vez que te suceda algo, tienes que pensar, luego tienes que aprender y luego ya viene la voluntad y la cima de esa pequeña montaña. La vida está llena de montañas y de cimas que vencer y que llegar, ¿no? Así que quise hacer este episodio, este tema como final del año. Me cuadro un poquito con... No soy mucho de las resoluciones de año nuevo, pero sí me gusta hacer un resumen del año, eh, para ver qué aprendí, qué logré, en dónde empecé y dónde terminé, ¿no? Y qué de ahí me quedo y qué cambios hice. Porque los cambios de pareja, de amistades, de formas de relacionarte son muy válidos, ¿no? No te puedes quedar siendo la misma persona toda la vida con los mismos amigos de siempre, y yo entiendo que los amigos de siempre también son entrañables, es otro cuento, pero a veces hay amistades que duraron 10 años y que llega un momento en que tú, como víbora, por ejemplo, de repente te saliste de esa piel que tenías, te transformaste y esa amistad ya no es viable. Ya este nuevo tú con tu nueva piel ya no se acomoda, ya no se identifica con esa amistad. Lo mismo sucede en las relaciones. Pues las relaciones son dinámicas y siempre se están construyendo y reconstruyendo, y por eso es importantísimo para mí no darlas por hecho. No puedes dar por hecho que porque vives con alguien ya lo conoces, ya sabes lo que hace, todo lo que piensa, porque los seres humanos somos constantemente cambiantes. Y hoy me escuchan a mí, y mañana escuchan otro podcast, y pasado mañana leen este libro, y van surgiendo ideas y sentimientos nuevos y conceptos nuevos, y eso es para las dos personas de la pareja. Por eso es tan importante siempre mantener la comunicación, las conversaciones profundas, que es una de las cosas que a mí me parecen importantísimas para construir una relación de fondo. Insisto, para las que van ahí, para las que quieren estar cómodos y nada más navegando, no importan. El pasar tiempo con la pareja, el compartir actividades con la pareja, ir viendo pues cómo ha ido cambiando para que se vayan adaptando, porque si no, ¿qué es lo que sucede? De repente la gente se separa y ¿qué pasó? Pues no sé, el amor se nos acabó. El amor no se acaba. Las plantas no se mueren. Los animales no se mueren así solitos. Bueno, se mueren de viejos, pero nosotros dejamos de alimentar el amor, nosotros dejamos de regar la planta, o nosotros dejamos de darle de comer al animal. Si no alimentamos las relaciones constantemente, a través de muchísimas cosas que hemos hablado, que he hablado en este podcast, que tiene como finalidad ayudarles a mejorar sus relaciones en edad adulta, así es como se mueren las relaciones, y así es como se murieron muchísimas relaciones de primera vuelta. No porque se murió el amor, porque lo dejamos morir, porque no supimos cómo alimentarlo, porque no supimos cómo manejar los cambios que cada uno fue teniendo, porque nos estábamos relacionando o nos seguimos relacionando desde un lugar que no es realmente el nuestro, que no es el de vulnerabilidad, y vulnerabilidad es una palabra que a mucha gente le suena como débil o como frágil, pero y es una palabra y es un acto que no a mucha gente le gusta hacer, ¿no? Casi todo el mundo se vende desde una forma que en realidad no es, porque no nos gusta hablar de lo que sentimos, porque nos da miedo que nos lastimen. Otra vez es ese lado que estamos protegiendo de niños, ¿no? Para madurar y para realmente expresar lo que somos de origen y lo que sentimos, necesitamos quitarnos esa armadura y madurar nuestro niño interno. Entonces, bueno, yo espero que tengan un buen fin de año, que hagan su resumen del año, que hayan tenido un mejor año que el año anterior, y que recuerden que la única forma de cambiar es soltar lo que creemos que somos para ser lo que realmente queremos ser, o soltar lo que creemos que éramos para ser quien realmente somos.
no pueden conocer lo desconocido si se aferran a lo conocido. Entiendo que no es un viaje fácil, entiendo que requiere a veces, pues requiere mucha voluntad, requiere tiempo, requiere, a veces duele, a veces requiere, estos cambios, insisto, requieren alejarse de la pareja actual, de amistades de mucho tiempo, o a lo mejor no solo no alejarse, sino cambiar la dinámica, cambiar quiénes somos con las personas que nos llevamos, y muchas veces cuando nosotros cambiamos con esa persona, pues ya no hay esa aparente compatibilidad o identidad, ¿no? Pero realmente les deseo de año nuevo que encuentren su verdadero yo, que aprendan a ser vulnerables y que aprendan a relacionarse desde el yo que realmente son y no desde ese lado que construimos para defendernos de la vida. Que tengan un muy feliz fin de año y nos vemos a mediados de enero.